Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del sistema torsor, que viene dentro del curso de estática. Entonces comencemos. Para poder hallar el torsor, que es lo que mayormente nos piden en los problemas de estática, los primeros temas, tenemos que tener nociones básicas de vectores, realizar operaciones con vectores, suma, resta, división, multiplicación. Primero vamos a hacer un repaso violento, por decirlo así, de qué es un vector. Un vector es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como dirección y sentido. En estática se encontrarán cantidades vectoriales con frecuencia, como fuerza, posición y momentos. Entonces, vamos a apreciarlo acá mejor. Tenemos acá la gráfica de un vector. Vamos a tener un punto de inicio y un punto de final. Y ahora podemos decir las partes que tiene este vector. Un módulo o magnitud que viene a ser la expresión matemática escalar. Cuánto mide ese vector, cuánto representa, de manera escalar. Va a tener un sentido que va a ser representado por la flecha y va a tener una dirección que va a ser un ángulo donde se va a formar mediante el eje X y hasta chocar con el vector. Esa va a ser la dirección. Componentes de un vector. Dado el gráfico, mostramos los componentes del vector A, como vamos a apreciar. Y acá están los componentes. Pero vamos a explicarlo bien, este punto, en Py, para poder entenderlo mejor. Recordamos, muchachos, que este es un tema de repaso. Nosotros ya conocemos los vectores, solo que lo estamos, por decirlo así, explicando para que sea progresivo el aprendizaje hasta llegar al torsor. Entonces, comencemos. Este vector A lo vamos a aislar y lo vamos a poner acá. Y luego vamos a descomponerlo en el eje X y en el eje Y. Entonces, recordando nuestra trigonometría, ¿se acuerdan que era lo que quiero sobre lo que tengo? Este es el vector A. Obviamente de su manera, su módulo, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿qué viene a ser? Viene a ser el coseno de alfa. Entonces, ¿qué viene a ser esta parte? Viene a ser el A, de la manera escalar, por el coseno de alfa. Listo, ya tenemos nuestro valor en el eje X, ahora en el eje Y. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo en trigonometría, cómo era? Lo que quiero, lo que quiero sobre lo que tengo. Eso viene a ser seno de alfa. Entonces, lo que quiero hallar, ¿qué viene a ser? El A, el escalar, por el seno de alfa. Y listo, ya tenemos nuestra descomposición tanto en el eje X como en el eje Y. Y ahora vamos a expresar ese vector en sus componentes vectoriales. Tenemos nuestro vector A y va a ser igual a ¿qué? Primero comenzamos con el eje X. A coseno, A coseno de alfa, acompañado de su unitario. Y su unitario en el eje X, ¿cuál es? El I, ¿no? El I. Más el A seno de alfa. El A seno de alfa, ¿no? El A seno de alfa. ¿Y cuál es unitario del eje Y? Del eje Y, la J, ¿verdad? La J es unitaria. Y obviamente este vector puede representar, como hemos visto, fuerza, momento, posición. La unidad va a depender de eso en sí. Pero ese va a ser nuestro vector A expresado en coordenadas. En coordenadas. Ahora, si yo quiero el módulo que va a ser representado entre, entre dos barritas, ¿cómo hacemos? Sacamos la raíz cuadrada a todo esto. O sea, esto, raíz cuadrada de esto al cuadrado, más esto al cuadrado.
Entonces, si me piden módulo, ¿qué ponemos? Raíz cuadrada de la primera expresión en el eje x al cuadrado más la segunda expresión en el eje y al cuadrado. Y listo, ya tenemos ahí nuestro resultado. Ahora vamos a seguir con la siguiente explicación. Operaciones con vectores. Como les hablé, se realizarán operaciones de suma, resta, multiplicación y división con vectores para nuestro tema de torsor. Vamos a tener bastantes operaciones, suma, resta, multiplicación y división, pero lo más principal, lo más importante ahorita, porque este es un mega repaso, es la suma vectorial. Acá tenemos un pequeño problemita que lo vamos a realizar en Paint, igualmente. Nos piden hallar la fuerza resultante. Recordemos que un vector puede ser también vector fuerza, ¿no? Como vamos a apreciar acá. Fuerza 1, que vale 100 newton. Fuerza 2, que vale 150 newton. ¿Y qué es lo que nos piden? Hallar la fuerza resultante, que también viene a ser un vector. Entonces, como hemos visto el ejemplo anterior, con la teoría anterior, vamos a descomponer tanto la F1 como la F2. Vamos a comenzar con la F1 rápidamente. A mí me gusta aislarlos, los vectores. Se hace un poquito más sencillo. Entonces tenemos que la F1 va a ser igual a ¿qué? A 100 newton, ¿verdad? 100 newton, acá está, 100 newton. Listo, la F1 va a ser igual a 100 newton. Y va a tener un ángulo, ¿cuánto es su ángulo? Un ángulo de 15, ¿no? Entonces vamos a descomponer ese vector F1 que vale 100 newton, en X y en Y. ¿Su ángulo cuánto es? Es 15 newton, exacto, 15 newton. Lo descomponemos. El eje X, ¿qué sería? Sería 100 ¿por cuánto? Por el coseno de 15, exacto. Por el coseno de 15. Y en la parte de Y, ¿qué sería? Sería 100 por el seno de 15. Por el seno de 15. Ya, listo. Ya tenemos el F1 ya descompuesto de manera cartesiana. Ahora vamos con el F2, el que está acá. Igualmente, tenemos acá, realizamos nuestro F2. ¿Cuánto vale nuestro F2? Vale 150 newton. Entonces ponemos igual a 150 newton. Acá está trabajando con 10. También podemos trabajar con este ángulo de acá, pero por conveniencia, si acá ya está el 10, trabajamos ya con el 10. Entonces, realizamos lo siguiente. Vamos a descomponer tanto en X, como en Y. Y acá tenemos ya nuestro ángulo de 10 grados. Nuestro ángulo de 10 grados. Listo, vamos a descomponerlo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Igualito. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, ¿qué sería acá? Claro, sería coseno. 150 por el coseno de 10. Entonces, 150 por el coseno de 10. 150 por el coseno de 10. ¿Y abajo qué sería? Lo que quiero, o sea, lo que está acá, lo que quiero sobre lo que tengo, que sería el seno, claro. 150 por el seno de 10. Entonces ya hemos descompuesto los dos vectores, tanto la F1 como la F2. Entonces ahora vamos a comenzar a operar nomás. Vamos a comenzar a operar. A ver, ¿cuánto es 150 por el coseno de 10? Lo vamos a poner con este color. Es 147,721.
Listo. ¿Cuánto es 150 por el seno de 10? Es 26,047. Listo. Ahora acá. ¿Cuánto es 100 por el seno de 15? 100 por el seno de 15 es 25,882. 25,882. ¿Cuánto es 100 por el coseno de 15? Es 96,593. Ahora ya tenemos los resultados. 25,882, 96,593, 147,721, 26,047. Ahora, tenemos que sumar todos los que van hacia arriba, todos los que van en dirección del eje Y. Entonces, ¿qué sumamos? Sumamos 25,882 con 147,721. Y después sumamos en el eje X 96,593 y 26,047. Entonces vamos a ponerlo esto en otro sistema. Vamos a crear acá otro sistema. Ya por decirlo así, un total, ¿no? Vamos a ponerle acá mejor otro color para distinguir. Vamos a ponerle azul. Entonces comenzamos. Ya nuestro total. Nuestro total para el eje Y y nuestro total para el eje X. A ver, primero vamos a trabajar con el eje X, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar 96,593 más 26,047. ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a ser 122,64 en el eje X. Ahora vamos a sumar para el eje Y. 25,882 más 147,721. Y ese viene a ser 173,603. Listo. Entonces ya tenemos expresado nuestra suma vectorial. Y ahora tenemos que expresarla vectorialmente. Esto viene a ser, ahora lo vamos a poner en otro color acá. Acá. Nuestro R, ¿no? Nuestra fuerza resultante. R. Este R que va a ser igual, va a ser a nuestra F1 de manera vectorial, nuestra fuerza 1, más nuestra F2, también de manera vectorial. Entonces, vamos a representarlo con un igual que viene a ser, ¿qué cosa? 122,64. ¿Cuál es unitario en el eje X? Es el Y. Más 173,603. 603. ¿Y cuál es el unitario en Y? El J, ¿verdad? El J. Este 0, disculpen. Listo. ¿Y esto va a estar en qué unidades? Como están hablando de vector fuerza en Newton, como aparece acá. Entonces la unidad representativa va a ser en Newton. O sea, este resultado, sus unidades van a ser en Newton. Y ese viene a ser nuestra fuerza resultante. ¿Y cómo hemos hallado? Sumando F1 de manera vectorial y F2 de manera vectorial. Más que todo, y ahora, más que todo esto va a ser en la parte de operaciones vectoriales, bastante suma de fuerza, suma de fuerza. Ahora, si fuera en el eje Z, digamos, va a ser de la misma manera, ¿no? Digamos, en el eje Z. Vamos a tener el mismo criterio de descomposición. No hay ningún problema en eso. Tenemos que seguir con los mismos criterios de manera de descomponer. Por ejemplo, si acá tengo un vectorcito acá, lo voy a descomponer tanto en Y y en Z. Si tengo otro vector acá,
en Z, en X. Tengo otro vector acá, como hemos visto, en X y en Y. Eso va a depender en qué plano esté. XY, XZ o ZY. Pero la misma idea es para todos. Bueno, ahora seguimos con sistemas equivalentes. Vamos a hacer algo más resumido acá. Vamos a dar la idea o más, no vamos a resolver este problema. ¿Qué nos dice sistema equivalentes? En estática se trabaja mayormente con vectores fuerza y vectores momentos, ¿verdad? La finalidad de este tema es reemplazar varias fuerzas que nos dan inicialmente en un sistema 1, en un punto dado, por una fuerza y un par en el sistema 2. Entonces podemos apreciar acá lo siguiente. Vamos a tener bastantes fuerzas, y lo vamos a representar en, digamos, lo vamos a trasladar esas fuerzas en una F resultante y un momento.